El evangelio que Jesús predicó, ellos lo reconocen, el mundo no lo reconoce, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, Romanos 8:7. Y Jesús es la palabra de Dios, y Él no habló de sí mismo, solo habló lo que el Padre que le envió le dijo y le mandó, Juan 12, 49, 50. Y el mundo es antagonista contra eso, y el mundo no va a reconocer lo que escuchan predicar en este programa mientras yo predique exactamente lo que Cristo predicó, el mismo mensaje, el mismo evangelio, lo que predicaron los primeros apóstoles, lo que la iglesia primitiva creía y practicaba y seguía mientras fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Jesús dijo que sus ovejas lo seguirían. Un extraño que no seguirán, huirán de él. Esa es una parábola, pero ellos no la entendieron. Luego dijo que él era la puerta o la entrada al redil, y todos los que habían venido antes de él eran ladrones y salteadores. Juan 10, del 1 al 8. Y había habido muchos llamados Cristos antes de él, y todas las religiones paganas se basan en algo que comenzó allá atrás, justo en el tiempo de Nimrod y su esposa Semíramis. Solo 2, 3 generaciones, 3, 4 generaciones después del diluvio. Y cada religión en este mundo de hoy es simplemente una degeneración, una derivación o una evolución de lo que comenzó allá en ese momento. Luego dijo que Él es la puerta o la puerta al redil. Y Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10, 9, 10. Y vemos mucho de eso hoy. Y leemos de los predicadores de este tiempo en el capítulo 34 de Ezequiel. Leemos de ellos que, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y nosotros somos Israel, somos la tierra, el pueblo de Israel hoy. Profetiza contra ellos y diles, y estos son los ministros, los predicadores. Así dice el Señor eterno a los pastores. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Jesús vino a apacentar el rebaño, vino a salvar al rebaño y a protegerlo. Pero, ¿qué hacen ellos hoy? Aquí está en el tercer versículo, Ezequiel 34. Comes la grasa, te vistes con la lana, matas a los que comen, pero no apacientas el rebaño. Es decir, con el alimento espiritual, no con el mensaje de Jesús como Dios lo envió por medio de él. A los enfermos no fortalecisteis, ni sanasteis al enfermo. Ezequiel 34, del 2 al 4. Porque claro que no. ¿No levantó Dios la ciencia médica para la sanidad del pueblo? ¿Deben los ministros sanar a la gente por oración directa? Se debe exigir a los ministros que estén lo suficientemente cerca de Dios para tener la fe de Cristo por la cual puedan sanar, la misma fe con la que Jesús sanó a los enfermos. Jesús dio a sus discípulos cuando los envió incluso en misiones de práctica antes de que fueran ordenados como apóstoles, les dio poder para sanar a los enfermos. Y Él dijo, cuando vayáis, sanad a los enfermos y predicad las buenas nuevas del reino de Dios. Pero ellos no predican el evangelio del reino de Dios hoy. Ni siquiera saben lo que es el reino. No saben nacer en él. Ellos no saben cuándo puedes nacer en él. Ni siquiera saben si está aquí o si viene o qué es el reino. Y algunas personas piensan que el reino es la iglesia. Y algunas personas piensan que el reino es solo una nada espiritual de hocus pocus, o algo sentimental o emocional en las nubes, o una ilusión en su mente. Y algunas personas piensan que el reino de Dios es la mancomunidad británica de naciones y los Estados Unidos, porque conocen nuestra identidad. Y todo el mundo tiene una idea excepto la correcta, al parecer. Y muy poca gente sabe cómo se entra en el reino de Dios. Tienes que nacer en él. A menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Y muy poca gente sabe lo que es nacer de nuevo.
y la diferencia entre ser engendrado ahora y luego nacer después. Muy poca gente sabe esas cosas. Y entonces lees de nuevo aquí: no fortaleciste a los enfermos ni sanaste a los enfermos. Ezequiel 34:4. Jesús dio ejemplo. Él dio el ejemplo a sus ministros, así como a los miembros laicos. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos dice para los cristianos: si estás enfermo, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame, ¿a qué? ¿A los doctores en medicina? Ahora no puedo encontrar eso en mi Biblia en ningún lugar. Puedo encontrar donde Dios reprendió y condenó a las personas por llamar a la ciencia médica o a los doctores, y donde no fueron sanados, pero se les permitió morir. Pero el único mandamiento que puedo ver cuando estás enfermo es no llamar a los médicos, sino llamar a los ancianos de la iglesia, y no dice que usen medicinas y drogas o operen con cuchillos, pero dice que oren por los enfermos. Santiago 5:14. Ora a Dios, confía en el poder de Dios. Hoy en día hay mucha forma de piedad en las iglesias, hay mucha forma y ceremonia. Tenemos hermosos servicios religiosos todos los domingos por la mañana en majestuosas y magníficas catedrales y edificios de iglesias en todo Estados Unidos, en todo el Imperio Británico, donde sea que el pueblo de Israel se encuentre hoy en día en las naciones del noroeste de Europa. Encontrará mucho de la forma, mucho de la ceremonia, pero ellos niegan el poder de ella. Segunda de Timoteo 3:5. Ellos niegan el poder de Dios para sanar cuando están enfermos. Escuchen, su fe en Cristo no los salvará, mis amigos. Se requiere tu fe en Cristo y tu arrepentimiento hacia Dios. Se requiere como condición previa para recibir el Espíritu Santo de Dios, que implantará dentro de ti por un milagro divino la fe de Cristo. Esa es la misma fe que tuvo Cristo, esa es la fe por la cual Jesucristo sanó a los enfermos. Y si los ministros de las iglesias fueran los verdaderos ministros de Cristo, tendrían la fe de Cristo, tendrían la misma fe que tuvo Jesús. Esa fue la fe que sanó a los enfermos. Esa es la clase de fe que tenía Pedro y Pablo, porque incluso la sombra de Pedro pasando sobre la gente los sanaba. Estaba tan lleno de esa fe de Cristo. Pablo sanó a cientos y cientos de personas. Realmente no era Pablo quien lo estaba haciendo. Fue Dios quien lo hizo. No la fe de Pablo, sino la fe que estaba en Pablo. Ahora, Pablo lo explicó en, veamos, Gálatas 2:20. Creo que es donde dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, sin embargo vivo, pero no yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo. ¿Por qué? Por la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Volvamos a eso ahora. Guarda Ezequiel 34. Mantengo mi dedo allí para poder regresar en un momento, después. Pero note esto aquí que Pablo dijo. Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Eres comprado y pagado por un precio. No eres tuyo. Y vas a dar tu propia vida si eres un verdadero cristiano. Si no has hecho eso, no eres un verdadero cristiano. Mientras te aferres a tu propia vida, mientras tengas la mente carnal que es enemistad contra la ley de Dios y que no está de acuerdo con Dios y todas esas cosas, hasta que te hayas dado a ti mismo, mente, cuerpo, espíritu, alma, todo lo que te compone, a Dios como su siervo, como un instrumento en sus manos para dejar que Él se apodere de ti y te posea completamente y viva su vida en ti, no eres un verdadero cristiano. Ni siquiera has sido engendrado y mucho menos nacido de nuevo. Y la mayoría de la gente hoy en día piensa que ya ha nacido de nuevo. Y mucho de eso proviene de la traducción King James, que es meramente, no realmente una traducción de la Biblia, es solo una versión. Y en sí misma, me pregunto si se dan cuenta, amigos míos, la llamada traducción autorizada o King James contiene cientos de errores. Son pequeños, lo sé,
Y la mayoría de la gente, bueno, no quiero decir que nadie se deje engañar por ello, excepto en muy pocos puntos. La gente no se deja engañar por eso. Si tan solo la entendieran tal como es, estarían bien. Torcerían y pervertirían eso. Sin embargo, la traducción King James es simplemente una revisión de la traducción católica romana de Douay. Y tenemos aquí en nuestra biblioteca copias de esa Biblia, la Biblia católica romana de Douay. Y las copias que tenemos son originales impresas mucho antes de 1611. Una creo que se imprimió en el año 1600 y la otra en el año 1609, antes de que se tradujera la King James. Y puedes comparar, puede tomar nuestra copia que en realidad se imprimió y la misma copia que tenemos se imprimió antes de que la King James fuera revisada o traducida, o como quiera llamarla. Y verás que hay muy poca diferencia. Y esa Biblia en inglés fue traducida de la Vulgata, o la traducción latina, y eso fue en el idioma latino. Ahora, la Biblia no fue escrita en latín, pero casi todo el Antiguo Testamento fue escrito originalmente cuando fue inspirado a través de los profetas de Dios. Ellos lo escribieron en el idioma hebreo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento en el idioma griego, no en el idioma latino. Y esta traducción latina, a su vez, el Antiguo Testamento había sido completamente traducida de una traducción de la Septuaginta griega, que había sido traducida incluso algunos años antes de Cristo del hebreo original al idioma griego. Ahora, cada vez que traduces pierdes algo de sentido y naturalmente no lo consigues. Bueno, exactamente igual, en otro idioma, quizás siempre. Ciertamente no lo entiendes palabra por palabra. Tal vez el pensamiento se pueda traducir muy fielmente, y no hay ninguna razón por la que en el idioma inglés no podamos tener la traducción exacta y fiel de la palabra de Dios. Y está disponible y podemos tenerlo. Hay miles de copias del Nuevo Testamento griego y del Antiguo Testamento hebreo, y hay errores en algunas copias. Pero donde tienes miles de ellos, es bastante fácil descartar los que están equivocados y encontrar los que son verdaderos. Y encontrarás muchos textos griegos del Nuevo Testamento. Pero de todos modos, la Vulgata fue traducida de copias del griego del Nuevo Testamento y de la traducción griega de la Septuaginta del Antiguo. Y así, el Antiguo Testamento primero había sido traducido antes de Cristo al idioma griego. Luego, más tarde, después de Cristo, eso fue traducido al idioma latino, y después de eso fue copiado y recopiado, con la posibilidad de algunos errores, que había sido traducido al idioma inglés por los católicos romanos, en versión Douay. Y luego eso a su vez fue revisado en comparación con las copias que tenían en ese momento del original hebreo y griego, por los traductores de la versión King James. Y esa es la versión King James. Y está escrita en un lenguaje que se usaba hace más de 400 años en Inglaterra, pero que ha sufrido tantos cambios que muchas de las palabras ya no las usamos. Y cuando las lees no tienen demasiado significado. Ahora bien, por eso, mis amigos, consultamos muchas traducciones diferentes y también por eso consultamos las copias originales, es decir, copias del original del hebreo y del griego, para saber exactamente lo que dice cualquier pasaje. Y de nuevo, es casi imposible traducir la Biblia sin interpretar. Ciertamente tienes que interpretar el pensamiento, porque no puedes, transliterarlo. No puedes simplemente hacer una traducción palabra por palabra de un idioma a otro, porque las oraciones no están redactadas ni expresadas de la misma manera en un idioma que en otro. Entonces, lo que tienes que hacer es traducir el pensamiento, y tienes que estar seguro de que entiendes el pensamiento. Y como la Biblia interpreta a la Biblia, una mente carnal no puede interpretarla y no puede entenderla. La Biblia interpreta la Biblia. Cristo es la palabra y Él es el intérprete. No debe mirar a nadie más que a Cristo como intérprete. Y ahí estás. Bueno, ahora una cosa en la King James es esto. A menudo usan la palabra nacido
donde se debería haber traducido engendrado. Y la razón de esto es que en el idioma griego tienen una palabra que significa tanto engendrado como nacido. Eso es engendrado. Por eso me refiero a la concepción que tiene lugar. En otras palabras, en el momento en que el niño, por ejemplo, el bebé por nacer, es concebido en el vientre de la madre, esa es una vez. Pero aún no nace. No nace hasta que el feto que allí se concibe ha crecido lo suficiente como para nacer. Y así, el nacimiento en realidad es otra cosa. Y sin embargo, en el idioma griego en el que se inspiró el Nuevo Testamento, se usa la misma palabra tanto para engendrado como para nacido. Y así, los traductores en uno o dos lugares han cometido un error en la traducción, y podría ser llevado a pensar que ya has nacido de nuevo. Pero si entiende todo el sentido de todo esto y obtiene toda la Biblia, verá que en ningún lugar enseña el Nuevo Testamento y el original inspirado, ningún lugar enseña que uno nace de nuevo cuando ha profesado públicamente a Cristo. No hay nada en la Biblia, en la forma en que se dio originalmente, que indique que alguien realmente nace de nuevo cuando acepta a Cristo. Eso es un error absoluto, y es un error. Somos simplemente engendrados, y nadie, cuando es nacido de Dios, no puede pecar. Es simplemente pecar. Usted encontrará eso allá en 1 de Juan, el 2 o 3 capítulo. Juan, déjame volver a eso aquí muy rápido, solo un segundo. Y es imposible pecar, porque la simiente, que es el Espíritu, que es la simiente de la vida de Dios, permanece en el que en realidad es nacido de Dios. Es el 3 capítulo y es el 9 verso. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 de Juan 3:9. Ahora, mientras Cristo estaba en la tierra, podía pecar. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. Y si le era imposible pecar, no pudo haber sido tentado. Luego le fue posible pecar. No podrías decir de Jesús durante su vida terrenal que él no puede pecar. Es decir, nadie podría haberlo dicho en ese momento, en tiempo presente, porque él pudo haber pecado, pero simplemente no lo hizo. Y no lo hizo por la sencilla razón, amigos míos, de que se mantenía tan cerca de Dios, pasaba tanto tiempo en oración, que estaba mucho más cerca de Dios en las cosas espirituales que en las cosas carnales de este mundo, que Él no le dio oportunidad a la carnalidad de entrar. Y Él no permitió que ninguna tentación concibiera en el acto del pecado, ni una sola vez en toda su vida, y en consecuencia Él no pecó. Pero todos los demás humanos que alguna vez vivieron, tienen. Y no creo que ninguno de ustedes trate de decirme que nadie que conocen a alguien que nunca haya pecado, hoy incluso desde la conversión. He conocido a personas que se jactaban y decían eso, pero la jactancia y su orgullo espiritual era uno de los pecados más grandes de todos. Pero cuando nazcas de Dios, pues serás espíritu. Lo que nace de la carne es carne, eso es lo que somos ahora. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3:6. Y Dios es Espíritu, pero nosotros somos carne. El hombre es mortal, Dios es inmortal. El hombre es humano, Dios es divino. Y cuando nazcas de Dios, serás divino. Cuando nazcas de Dios, serás Espíritu. Serás de carne y hueso, pero estarás compuesto de carne y hueso espiritual. Y no habrá sangre en tus venas. Y no tendrás que comer alimentos para vivir. Los ángeles han comido comida en alguna ocasión, y hay escrituras que indican que comeremos alimentos en el reino después de que realmente nazcamos de Dios. Pero ciertamente no será necesario para sostener tu vida, porque serás inmortal. Entonces serás elevado a una condición en la que no puedes morir, donde no será posible. Volviendo bien a lo que Pablo estaba diciendo aquí,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo. Sin embargo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo no por mi fe en Cristo, no dijo eso, sino por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora, solo unos pocos versículos antes explica cómo obtienes esa fe. Él dice aquí, aún nosotros hemos creído, en el versículo 16, hemos creído en Cristo. Esa es nuestra fe en Cristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. Gálatas 2:16. Y eso es lo que recibes después de haber sido engendrado por Dios y haber recibido su Espíritu Santo. Así que, mis amigos, somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto, la fe, no, ni siquiera de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. Es la fe de Cristo. Y déjame decirte algo, si los ministros de hoy fueran los ministros de Cristo real y verdaderamente, si realmente hubieran sido engendrados por Él, tendrían la fe para orar por los enfermos y tendrían no su fe humana, sino la fe de Dios por un milagro divino, la fe de Cristo, la misma fe con la que Cristo sanaba a los enfermos y oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Ahora, en este trabajo seguimos el ejemplo de la Biblia. Y saben, mis amigos, que en todos los Estados Unidos hoy y en esta audiencia que ahora escucha, hay personas que han sido sanadas de cáncer, de leucemia, que se consideraban fatales. Sí, una mujer, y puede estar escuchando ahora, que estaba en un hospital cuando me llamaron y no se esperaba que viviera en absoluto con leucemia, pero está bien y ha estado fuera del hospital durante algún tiempo, hace bastante tiempo, no recuerdo exactamente. Una mujer con un brazo atrofiado, que le había crecido, e incluso su esposo incrédulo, lo admitió ante nuestros jóvenes ministros cuando estaban allí, aunque él mismo era muy desagradable, aparentemente, al menos opuesto a la verdad, pero tuvo que admitir que eso le había pasado a su esposa. Y casi todas las enfermedades que se te ocurran, sí, he conocido muchas que se han curado de tuberculosis, de problemas cardíacos, de casi todo lo que se te ocurra. Ahora bien, Dios también requiere su fe, mis amigos. Pero diré esto, que todos los que creen son sanados, y muchos cientos han sido sanados. Un hombre incluso que había sido ciego, y no estoy seguro, creo que había sido ciego de nacimiento, como el que acabamos de leer en este libro. Así que en contra de los ministros de este tiempo, Dios dice aquí en Ezequiel 34, no fortalecisteis a los enfermos ni sanasteis a los enfermos. Ezequiel 34:4. Falta de fe, el hecho de que no tienen la fe de Cristo. Bueno, dicen, se eliminó la curación y creemos que Dios levantó la ciencia médica. Bueno, será mejor que encuentres de dónde viene la ciencia médica. No salió de la Biblia, mis amigos. Simplemente no salió de la Biblia. Y vea si puede encontrar algún lugar en la Biblia donde diga, si está enfermo vaya a los médicos y tome medicinas y medicamentos. A ver si puedes encontrarlo. Ahora, no voy a ofrecer $1,000 por ello, pero les voy a decir esto. Si pueden encontrarlo y si me lo envían, cualquier pasaje que le dé a alguien tal instrucción, lo proclamaré a toda esta nación a través de este programa y hay millones escuchando. Ahora, él continúa, ni habéis atado lo que estaba roto, ni habéis vuelto a traer lo que se había descarriado, ni habéis buscado lo que se había perdido. Y Jesús dijo que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, y han sido llamados las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Dónde están las 10 tribus perdidas? Bueno, lo sabemos, pero ¿sabes que la mayoría de los ministros de hoy están muy enojados por esa verdad que en estos últimos días ha sido revelada? Y llegamos a ver que los pueblos británico y estadounidense y las democracias del noroeste de Europa son las 10 tribus perdidas en estas naciones modernas que hoy llamamos democracia. Somos las 10 tribus perdidas. Y el pueblo judío son
las tribus de Judá y Benjamín y algunos de Leví eran la casa de Judá, y la palabra judío es solo un apodo para la casa de Judá, otro de los reinos de Israel. Son hermanos o primos nuestros, absolutamente. Y mis amigos, ¿por qué deberíamos tener algún sentimiento en contra de ellos? ¿Por qué debería haber algún prejuicio? No sé, y déjame decirte, algunas personas piensan que debido a que conocemos la verdad de nuestra identidad como Israel, somos lo que ellos llaman antisemitas y que tenemos odio hacia el pueblo judío. Déjame decirte que no, y no tenemos antagonismo, no decimos nada contra ellos de una forma u otra. Hay judíos buenos y hay judíos malos, y hay israelitas buenos de las 10 tribus y malos, y hay gentiles buenos y malos. Es un asunto individual, y Dios los ama a todos, y Dios nos ama a todos, y también deberíamos amarlos a todos. Ahora, Él dijo aquí, no habéis buscado lo que se había perdido, Ezequiel 34:4. Y algunos de nosotros que los tenemos y los hemos encontrado, mis amigos, la mayoría de los ministros de este tiempo nos critican. Todavía no he encontrado a nadie que pueda de alguna manera derrocar la verdad, pero siempre fingen que creemos lo que no creemos con algún argumento, que por supuesto no es cierto, porque tampoco lo creemos. Y luego refutan ese argumento y dicen, allí hemos probado que están equivocados. Bueno, será mejor que lo estudien y abran un poco sus mentes a la verdad y comiencen a encontrarlos. Pero Dios dice, aunque no los buscasteis y los hallasteis, con fuerza y crueldad los habéis dominado, Ezequiel 34:4. Han estado aquí gobernando sobre ellos y alimentándose a sí mismos y no a los rebaños. Bueno, ahí está. Ahora Jesús alimentó al rebaño. Él vino como aquel para apacentar las ovejas. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Su camino es el camino de la vida abundante. Pero los ladrones y los falsos profetas y los falsos predicadores vienen a robar, matar y destruir y alimentarse a sí mismos en lugar de alimentar al rebaño. Ahora Jesús dijo aquí en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un redil y un pastor. Juan 10:16. Me gustaría explicar eso. Voy a tener que esperar hasta mañana y quiero regresar a este mismo capítulo 34 de Ezequiel y les voy a mostrar ese otro pliegue y lo que es. Y Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora, ¿qué oveja era esa? No era el pueblo judío a quien estaba hablando allí en absoluto. A estas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Ahora, en el próximo programa de esta serie, les traeré pasajes de las Escrituras que les mostrarán exactamente qué es eso tan claramente que no puede haber ninguna duda de lo que él quiso decir. ¿Dónde está ese otro pliegue y quién es? ¿Son los gentiles o quién es? ¿Y qué es eso?